Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. La cordial bienvenida, mis amigos, a nuestro encuentro aquí en Dios con nosotros. Emotiva la presentación ya en este ambiente tan especial que iniciamos en esta semana, también el mes de diciembre, un mes muy importante, muy significativo para todo el mundo prácticamente. Estamos recordando en este mes, en una forma muy especial también, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ocurrido ya hace más de 2000 años. Pero cabe destacar este hecho, el mes de diciembre. Nosotros estamos recordando, no es que precisamente haya nacido en esa fecha, pero recordamos en forma simbólica el nacimiento de nuestro Salvador. Mis amigos, es un gusto, un placer iniciar nuestra jornada en el día de hoy, aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Vamos a presentarles ya a nuestros invitados de esta noche, quienes compartirán con nosotros esta programación aquí en Dios con nosotros. Alejandro Mainero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Darío, muy bien, muy contento de estar participando en tu programa y bueno, esperemos que podamos sacar algunos detalles de lo que es la comunicación. Muy bien, vamos a estar hablando, mis amigos, en la noche de hoy, el impacto de las redes sociales, todo el mundo de la comunicación, redes sociales. También, por supuesto, estaremos hablando de las 7 esferas, porque una de las esferas de este gran proyecto, de este megaproyecto a nivel nacional, es justamente la esfera de la comunicación. También se encuentra con nosotros Claudio Castellis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pastor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un placer para mí estar aquí compartiendo este tema tan importante como son los medios de comunicación y el impacto que pueden tener. De eso queremos hablar, pero vayamos un poquitito a algo interesante. Estamos en la presentación del programa, presentación de este nuevo mes de diciembre, recordando la Navidad. ¿Y qué diferencia? En algunos lugares del continente están sufriendo y padeciendo frío y cantan Blanca Navidad. Acá nosotros no podemos cantar Blanca Navidad y hacemos lo contrario, estamos muriéndonos de calor. Es que la celebración viene del norte, la celebración que estamos acostumbrados viene del norte, es una fiesta nórdica, ¿verdad? Nosotros cantamos Navidad, olor de flor de coco, ¿no? Navidad de flor de coco. Muy bien, y bastante la similitud también que estamos compartiendo con todos ustedes aquí en lo que es la influencia de la comunicación. Por eso hoy tenemos los árboles de Navidad. Bueno, lo tradicional, lo cultural nuestro sería el pesebre. El pesebre. Es la imagen diferencial, ¿no? Sí. El árbol con el pesebre, que es más rural, todo, pero bonito también y muy significativo, porque después de todo se habla mucho del pesebre, ¿no? En el nacimiento. Muy bien, estamos aquí en Dios con nosotros. El tema que hoy compartimos con ustedes, mis amigos, es el impacto de las redes sociales. Vamos a estar hablando ya en instantes sobre este punto, pero vayamos primeramente a conocer en qué etapa está todo lo que hace a la esfera de la comunicación en el marco de las 7 esferas de este megaproyecto a nivel nacional, Alejandro. Bueno, venimos trabajando nosotros específicamente en el área de medios. Es muy interesante porque hemos descubierto que hay mucha gente trabajando en los medios de comunicación, gente que conoce al Señor y está involucrada, no solo en medios, entre comillas, cristianos, digamos, pero también en los seculares, ¿no? Para que se entienda y se diferencie, pero en realidad el medio no tiene una diferencia así. Un medio es un medio de comunicación es justamente eso. Es como el vehículo, ¿no? El vehículo es un auto, no tiene ningún tipo de agregado a eso. Y el que conduce ya es otra historia. Entonces, pero es muy interesante, mucha cantidad de gente y entonces nos estamos tratando de registrar para compartir detalles, para poder estar estimulándonos, porque muchas veces es difícil el trabajo en los medios de comunicación. Y entonces en nuestra página web, que es www.las
7esferas.org. Ahí cuando uno encuentra todas las esferas. ¿Está correcta la expresión que vemos en pantalla al pie de página? Está muy bien. Y ahí encuentra uno todas las esferas y entonces hay que ir a las esferas de medios, la que dice medios, se entra y entonces hay un punto de contacto donde uno puede dejar su nombre, su email, su comunicación en sí, y a partir de ahí vamos a estar relacionándonos. Interesante, Claudio. 40 años, 50 años atrás, pensar en esa caja cuadrada, pensaban en muchos de los pastores, esta es la caja del diablo. Y hoy nosotros estamos metidos dentro de ella prácticamente. Pero es así, y eso te da cómo es la fugacidad del tiempo, ¿verdad? Cada vez más fugaz, cada vez más corto. Hace 50 años atrás, si alguien nos decía que iba a poder escribir un mensaje de texto desde un teléfono, era algo impensado. Sí. La ciencia avanzó, el hombre avanzó, la sociedad evolucionó y hemos llegado a lo que hemos llegado hoy. Hoy las convocatorias, los mensajes, un montón de cosas a través de redes sociales, de los medios. Y tengo algunos números acá interesantes. Hoy es necesario estar online. Pasamos el 42% de nuestro tiempo diario en los medios. En los medios. El 33% del tiempo durmiendo. O sea, que pasamos más tiempo con los medios que descansando. Y 25% en otras actividades. Fíjate la influencia de los medios, ya sea radio, televisión, redes sociales, diarios, etcétera, pero medios de comunicación, en fin, 42% absorben nuestro tiempo. Mira, interesante ese dato, me gustaría estar hablando más al respecto. Ahora, ¿cómo podría la iglesia evangélica en este tiempo? ¿Se ha roto ese tabú de años anteriores, Alejandro, que sos hombre de medio conocedor de ambas esferas, el de la comunicación y el de la iglesia también? ¿Cómo has visto lo que me decía justamente Claudio, de que el tiempo la iglesia también ha ido evolucionando, la fugacidad del tiempo, y eso ha ayudado a que la iglesia hoy sea más abierta? Sí, de hecho, acá hay una realidad muy importante que es la masa joven. Y es abundante, no son pocos, entonces eso hace que también uno tenga que ayornarse, modificar, transformar formas de comunicación, ¿no? Y ellos están habituados, ellos nacieron en esta era. Para ellos es tan natural el manejo de todos los de celular ni hablar, pero de todos los elementos que hacen a la comunicación, Facebook, Twitter y todo, que les es natural. Entonces, ellos son los que se están comunicando más a ese nivel y lo usan para evangelizar, porque lo usan para evangelizar dentro de sus ambientes. Y hay mucha juventud dentro de las iglesias hoy por hoy y están en eso, o sea, tienen otra postura, tienen otra forma de vestir, tienen otra forma de relacionarse, están modernizados de una manera que nosotros no podemos encasillar. ¿Por qué? Porque realmente esto de las redes sociales le dio mayor libertad a la comunicación aún. Porque a la televisión se la puede censurar, a la prensa se le puede censurar. Pero a las redes no. A la radio se le puede, pero las redes es como imparable. Sí. Bueno, vamos a hablar del tremendo poder e impacto que también tienen las redes sociales. Claudio, hablabas del 42% de nuestro tiempo que son utilizados en medios o en las redes sociales. Una mente tradicional diría, bueno, vamos a ayunar y orar y reprender para que la gente deje de hacer eso, porque le está robando tiempo. Pero una mente más abierta habría dicho, ¿cómo podemos aprovechar que el tiempo, 42%, las personas están en las redes? ¿Cómo podemos aprovechar para llegar a ellos con el mensaje? Yo creo que tiene que ver con un cambio de paradigmas y de conceptos mentales que hemos traído por años tradicionalmente. Todo lo que no tenga que ver con leer la Biblia y orar estaba mal. Hoy uno puede tener una vida espiritual estando y siendo parte de las redes sociales o de los medios. Por ejemplo, un efecto que necesitamos utilizar es el efecto viral que tienen las redes sociales. Hoy, por ejemplo, pones un versículo comentado en alguna red social y es posible que haya llegado en 20 segundos a Europa
a gente de otros continentes, de otras latitudes. Tenemos que empezar a tener ese cambio de paradigma, romper paradigmas y introducirnos en estos nuevos paradigmas de hoy. Son las redes sociales, los medios y el impacto que tiene. Y pensando también un poco en la generación joven que hablaba Alejandro, son una generación visual. Todo lo que entre por los sentidos les pega, les llega, los cautiva, y tenemos que empezar a aprovechar, como decías vos, todas estas cosas como virtudes o como oportunidades y no como defectos o como enemigos a atacar. Antes, contarnos una historia, un cuento, un relato bíblico, una narrativa bíblica, nosotros nos hacía imaginar las cosas. Hoy por hoy el adolescente niño poco nada le podría estar impactando. Sin embargo, esas imágenes visuales, interactuando con ellos a través de una tablet, a través de la computadora, es mucho más real para él, mucho más accesible y también que le da más gusto, ¿verdad? Ahí dijiste una palabra clave, es mucho más real. Nosotros tomamos esto como algo virtual, pero en realidad es real. Para la persona. Para la persona. Lo vive, lo experimenta, lo siente. Qué fantástico sería incorporar tablets en nuestras escuelas bíblicas, en nuestras reuniones jóvenes. Mira que estás adelantándote ya demasiado. Vamos a ver si por ahí no hay un pastor que te quiera disciplinar ya en instantes. Mis amigos, vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Dos trocitos de madera tradicional, aquí este tema que estamos compartiendo en el marco justamente de este mes, la celebración de la Navidad. Claudio lanzó una idea, que es que la escuela dominical, ¿verdad? Prácticamente ya esté una tablet. ¿Vos cómo ves eso? Yo el otro día lo vi en vivo, o sea, en el banco de la iglesia, un padre tratando de que su hijo vaya a la escuela dominical, no quería ir, se quedó ahí, al final le arrima la tablet y el chico se queda ahí con la tablet. Yo dije, ups, esa tablet tiene que subir a la escuela dominical urgentemente. Y además que va a ser instructivo porque hay muchas cosas para mostrar. Hoy por hoy la Biblia la tenés en el celular. Y de todas las versiones. Y de todas las versiones en una. Entre paréntesis, nuestro versículo de la esfera de medios es Jeremías 52, que dice: a ti, Jeremías, te encargo que se anuncie entre las naciones mi mensaje para que todos se enteren, que se agite la señal de victoria y se dé a conocer la noticia. La noticia, ok. Mira, ya, más medio que eso ya no podría, ¿verdad? Okay. Ahora, quiero hacer solamente un breve paréntesis con el tema que estamos hablando. Lo que nos pasa hoy día, en una forma, como bien decía también Claudio, la fugacidad del tiempo. 200, 300 años atrás, Alejandro, Claudio, los colportores bíblicos, algunos tenían que entregar sus vidas, sacrificar sus vidas para poder hacer llegar un libro de la Biblia, la Biblia, ¿verdad? Y hoy lo tenemos en una forma libre, gratuita en algunos casos, en todas las versiones. Uno lo puede bajar de cualquier parte del mundo, está en Alaska, está en África, esa practicidad. Antes hacían el tema de audios, no sé si te acordás, las radios chiquititas que tenían el audio. Hoy por hoy el audio va en un mensaje de mail y lo reciben en cualquier parte y lo pueden estar escuchando instantáneamente. O sea, el tema de internet va mucho más allá. Y vamos a conocer también todos esos detalles. Un tema que estábamos dejando con Claudio hace algunos minutitos antes de ir al corte era cómo la iglesia puede estar aprovechando. Y él decía, hay que cambiar el paradigma, hay que romper esas estructuras mentales de antaño que nos mantienen. ¿Cómo lo logramos y cómo hacemos también para que esta generación emergente pueda tener esa accesibilidad en el contexto de la iglesia para que Biblia, tablet, pueda ser accesible para él? Bien, primer punto, creando conciencia. Conciencia del tiempo en que vivimos, conciencia de los recursos que tenemos a disposición del reino justamente, ¿no? Hacíamos esta pregunta, el medio tiene que estar en el reino tiene que estar en el medio. Creo que ambas cosas tienen que ir encaminadas. Y en segundo lugar, con resultados. Los paradigmas se rompen
mira vos, está funcionando, esto funciona. Entonces como que había sido que lo mío está desfasado, había sido que lo mío ya está fuera de onda. Entonces tiene que venir lo nuevo. Pero ¿qué sucede, Darío? Siempre lo nuevo produce miedo, siempre lo nuevo produce rechazo. Entonces nos quedamos en la falsa seguridad, de decir, bueno, estoy acá, estoy seguro, no me arriesgo. ¿Cómo le voy a entregar a mis alumnos de la escuela dominical una tablet? Pero junto con la tablet o junto con el medio que le entreguemos, hay que enseñar a gestionar, a optimizar el uso, a administrar. Es como todo. Nada es bueno o malo en sí mismo, sino que tiene que ver con la persona que lo utiliza. Por ahí empieza el quiebre de paradigmas, ¿verdad? Y la accesibilidad también, que la iglesia no se queda atrás, porque a veces la iglesia es la que siempre se ha quedado atrás y no ha innovado. En algunas cosas sí ha innovado, pero en cuanto a los cambios tecnológicos, muchas veces hay más freno para... Yo no sé si vos te acordás de la década del 60, 70, prohibida guitarra eléctrica, prohibida la batería. Después vino el órgano y se rasgaban todas las vestiduras. Ya cuando vino el órgano electrónico, ya ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo dejamos. Y hoy actualmente hay iglesias que solamente tocan flauta, guitarra y piano. Y de percusión usan un bombo con el parche de cuero, nada más. No ves una batería, no ves una guitarra eléctrica, no es un bajo eléctrico, y uno pregunta, aquí hay que quebrar paradigmas. Y está lleno de jóvenes, tiene jóvenes porque tiene escuelas y colegios, y aquí sería tan interesante introducir los medios. La otra cara de la moneda, Alejandro, muchas veces algunos son de la siguiente teoría. Antonio Pascual, y es uno de ellos, escribió Saber Comunicar, y él dice que a mayor tecnología de la comunicación, menor comunicación. Cuanto más acceso el hombre tiene a la tecnología de la comunicación, tanto menos se comunica. Bueno, lo que pasa es que es una comunicación más rápida, menos profunda, quizás. Vos hoy por hoy, para informarte bien de una información, rápidamente te llega en el celular por mensaje o por cualquier cosa, o por la Facebook o Twitter. Pero después también hay que profundizar eso, ¿no? Entonces, el noticiero informativo de un canal también es breve. Una cuestión de tiempo, una cuestión de comunicación más rápida y todo eso, ¿no? Pero un editorial en un periódico te aclara quizás mucho más alguna cuestión. Entonces, hoy necesitas como averiguar mucho más cosas, pero tenés muchos puntos donde averiguar. Vamos al tema de la biblioteca, un libro. Antes un libro lo encontrabas exclusivamente en una biblioteca. Hoy por hoy vos, a través de internet, vos tenés la información completa sobre un tema con muchos libros a tu alcance para analizarlo en el escritorio de tu casa, en el sillón de tu casa, donde quieras. Entonces la ventaja es muy grande comparativamente. Yo creo que es una época de mucha información. El problema está en cómo absorber esa información, cómo sacar una conclusión de esa información, qué lectura le estamos dando a esa información a veces, ¿no? Porque es muy manejable también la información actual. Muy manejable, tendencioso y todo eso. Ahora, interesante, Darío, la comunicación básicamente es algo del quehacer humano. Tiene que ver con el ser humano. La comunicación es humana, es un don, es algo que nos ha sido dado. Si no comunicabas o no sabías comunicar o no tenías la habilidad para comunicar, por más que tenga la tecnología, tampoco lo vas a hacer. Entonces la comunicación pasa por el ser humano, más que por la tecnología. Vos estudiaste psicología, ¿verdad? Totalmente. Es imposible no comunicarse. Es imposible no comunicarse. Siempre estamos comunicando. Y acordémonos que dentro de un pentagrama musical, el silencio también es música. Es música. De todo esto, mis amigos, vamos a seguir hablando. No se olviden que, como siempre, Lácteos Los Colonos, la salud de cada día, nos acompaña en el día de hoy. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Lácteos Los Colonos. Como siempre, también nos acompaña Dursen Consultora y Global Trading, a quienes agradecemos la deferencia de estar invirtiendo aquí en el programa.
Otra de las cosas que nos llama la atención de las 7 esferas, porque vamos a ir tocando 7 esferas, la influencia de los medios, las redes también, así en forma paralela, Alejandro. ¿Cuáles son las actividades previstas en el marco de las 7 esferas? Bueno, ahora se está preparando todo un calendario en función al 2014. Todavía no tenemos definido precisamente actividades, pero sí a nivel organizacional estamos permanentemente en reuniones consultivas, estamos en reuniones de oración, donde todas las esferas están involucradas y estamos proyectándonos para llevar adelante unos cursos también a todas las iglesias y con todas las esferas, de manera que se pueda comprender a su totalidad el tema de las 7 esferas, ¿no? Cuando hablamos de 7 esferas, Alejandro, aparte de este proyecto, específicamente, ¿cómo se viene trabajando actualmente y en qué etapa estamos? Bueno, venimos trabajando en función a influenciar, a transformar. ¿Y te diste cuenta si hay tantos cristianos metidos en los medios? Hay. Muchos. Hay, a veces no sabemos. A veces los vemos y no nos damos cuenta, pero claro, porque hay 1, 2, entonces está involucrado dentro del medio. Por eso te digo que es muy difícil trabajar. Yo trabajé mucho tiempo dentro de los medios y la gente sabe, ¿no? O sea, sabe mi historia, pero uno se lleva bien porque uno hace compañerismo y hace todo ese tipo de trabajo, pero realmente hay diferencias en función a lo que nosotros queremos, sentimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces es importante poder llegar a entrar. Yo creo que los medios no se tienen que cementar, por lo menos nosotros como cristianos no tenemos que cementar, tenemos que introducirnos ahí donde está la pelota en la cancha de fútbol, ¿no? Y jugar el partido. Y jugarlo de manera como corresponde para poder influenciar a otros, ¿no? Lo mismo pasa con los contenidos. Nosotros tenemos que hacer contenidos que a la gente le atraiga, a cualquier mortal le atraiga, de manera de que ahí encuentre algún detalle específico que se pueda hacer. Yo soy la idea de que se podrían estar haciendo alguna novela. ¿Vos estás hablando de novelas cristianas? Yo estoy hablando de novelas. ¿Seguro de novelas donde vos podés insertar personajes, donde tengan valores, donde tengan principios. Yo no le daría el rótulo. Yo sacaría el rótulo de por medio. No nos conviene el rótulo. Y entonces ahí trabajar en ese sentido. O sea, muchas cosas se pueden hacer. Programas más animados, más divertidos también, más interactivos. La televisión es entretenimiento, entonces hay que tener en cuenta eso. No es un púlpito, no es la extensión de la iglesia. Eso es lo que hay que entender. El medio no es la iglesia, ni tampoco en la iglesia se puede trasladar el medio. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, mis amigos. Sus comentarios son bien recibidos. Las direcciones ya estarán apareciendo al pie de pantalla. Vamos a la pausa y ya volvemos. Trocitos de madera. Seguimos, mis amigos, aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos hablando del impacto de las redes sociales, los medios de comunicación. Y antes de ir al corte, la idea de Alejandro era crear novelas con principios, con valores. Programas también instructivos, programas de entretenimiento, porque eso es lo que hoy, en este caso, la televisión o la radio como medio de comunicación exigen. Ahora, las redes sociales, que también son parte de los medios, pero es otro mundo, Claudio. Sí, y creo que... Con códigos diferentes, inclusive. Códigos diferentes, idiomas diferentes. Vuelvo a repetir, la generación que usa las redes sociales es totalmente visual. Está ahí, percibe, siente, se introduce, participa, opina. Quizás aquel que ve la tele no puede opinar, pero sí el que está en una red social puede opinar. Y no hace falta que esté en una computadora, ya desde su celular están, las cosas acontecen y las sabes al segundo. Hay un fallecimiento de alguien importante, ya lo sabes al segundo, te enteraste.
Y si no te enteraste es como que estás out. Hoy sí o sí, no sé si decir una ley, pero sí una necesidad, tenés que estar online. Sí. Hoy hay que estar online para poder influenciar de alguna manera. Y afilado, como utilizaste el término hace rato, estar en ese conocimiento. Y hoy por hoy es el tiempo de la información, de la sociedad de la información. Y algunos dicen que el mayor capital que uno puede tener es la información, porque con eso vos manejás, vendés y traficás en el buen sentido de la palabra. Ahora bien, es algo interesante que dentro del aula misma, dentro del aula como docente, creo que ustedes también tienen esa experiencia. Vos estás hablando sobre un tema, estás citando a algún autor y automáticamente los muchachos allí en clase verifican si es cierto, verifican, comprueban, ya le anexan y dicen, profesor, acá dice algo más interesante sobre eso. Te cuento una experiencia. Estaba dando una conferencia, no recuerdo en qué lugar era, y había gente, y cuando yo presenté mi nombre, ellos se presentó mi nombre, ya me facebookearon, ya buscaron por el Facebook. Dice, este es, sí, este es, ¿verdad? Sí. Entonces ya estaba ahí. Mirá. Está frito. Sí. O sea, ya te tienen ahí al minuto. Ya sabe quién sos, dónde trabajás, dónde estudiaste, qué hiciste, casado, soltero, con hijos, dónde viajaste, dónde estuviste. Es tremendo. Ayer estábamos en familia disfrutando con mi esposa e hijos y de repente mi hija recibe una información de que un actor famoso había fallecido. En cuestión de minutos, ella podría haber escrito un libro prácticamente de todos los comentarios, sí, señor, que con el auto, que sin, qué pasa, las películas. Era una cuestión impresionante. Ahí está. Claro. Esa es la información, la velocidad, ¿no? Así como ese actor de la película Rápido y Furioso, sí, así es la información, rápida y contundente. Contundente. Por eso la ciudadanía la utiliza mucho. La iglesia en este tiempo, los cristianos, los discípulos de Cristo, harían mal en oponerse a las redes sociales, a la comunicación, o deberían adaptarse a estos cambios que se vienen, Alejandro. Yo creo que sí, hay que tomar el lado positivo. ¿De qué me sirve a mí esta herramienta? ¿Cómo me es útil para yo poder llevar a las naciones, como decía el versículo de Jeremías, el mensaje y aumentar? Si al fin y al cabo eso es lo que nos dijo el Señor, ¿no? Se va a ir por todas partes del mundo, o sea, va a llegar al último ciudadano que es perdido en una montaña. Esa es la alternativa. A veces somos la generación del no y podríamos agregar, Claudio, el no se puede. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias las hemos basado para el futuro en las cosas negativas que hemos visto. Entonces decimos, no, eso no sirve. Por ejemplo, el Facebook, no, eso hace que las parejas sean infieles a los otros. Entonces no usemos el Facebook. Con los mensajes de texto, no, eso hace para que se mensajen y en vez de tirarse texto bíblico o cosas por el estilo, entonces no usamos. O sea, somos la generación del no, automáticamente. Volvemos a decir el tema de los paradigmas antiguos. Siempre el no nos da seguridad. El sí nos introduce a una zona de descubrimiento de cosas que no conocemos y que no nos queremos arriesgar. Simplemente por eso decimos no, porque nos sentimos más seguros. Siempre lo hemos hecho así y vamos a continuar haciéndolo así, teniendo diversidad de oportunidades para extendernos. Contabas recién la experiencia de este actor que falleció. Imagínate una noticia, imagínate un mensaje, imagínate un versículo bíblico, ¿no? Viralizándose de esta manera a nivel global. ¿Cómo podríamos llegar a impactar de esa manera? Eso que tenemos que comenzar a rescatar, ese poder que tienen los medios, ¿verdad? Ahora, interesante también es el poder que menciona justamente Claudio aquí, es el poder de los medios y el poder de las redes que prácticamente no tienen censura alguna. Ahora hemos nosotros experimentado a nivel país algo que humanamente antes jamás se pudo haber visto y percibido. No salieron la gente a la calle a manifestarse. Argentina tenía sus carcerolazos. Hoy acá dentro del país se ha hecho a través de las redes sociales un poco un estate quieto, ¿verdad?, a las autoridades, en este caso legislativas. No vamos a hablar del pro ni a favor ni en contra. Lo que quiero destacar es, Alejandro, el tremendo impacto y poder que tuvo para que en cuestión de segundos prácticamente esto pueda masificarse a nivel país. Sí, y ese es el poder de esta herramienta.
que es muy, muy veloz. Y bueno, como todo, se puede usar para bien y se puede usar para mal. O sea, el tema es que si nosotros no lo usamos para bien, más gente lo va a usar para mal. Exacto. Y así fue como siempre sucedió. No es que las tinieblas avancen, sino que está la ausencia de la luz en ese lugar. Por eso hay que meter un poco de cabeza y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Como dice Claudio, para llegar a este público que está ahí, lo tenemos ahí, porque todo el mundo está conectado, millones y millones de personas conectadas. Interesante, a mí me llamó la atención justamente de esto y quiero dejar esto para que podamos a la vuelta de la pausa estar analizando. Imagínense que unos legisladores nuestros se les ocurra, y porque de una u otra manera lo están pensando algunos, de introducir la ley del casamiento para todos, la ley del aborto. Si esta herramienta de las redes sociales tuvo un tremendo impacto para que ellos sientan el no de la ciudadanía, ¿cuánto podríamos nosotros hacer bien usando eso para presionar por algo legítimo, algo bueno, algo moral? De esto vamos a seguir hablando. Sus comentarios, mis amigos, no duden, háganos llegar, por favor. Las direcciones ya aparecen al pie de pantalla. La pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Ustedes pueden participar e interactuar también con nosotros. Las señales de comunicación ya aparecen al pie de pantalla. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Primavera árabe, ahora toda la ciudad, en este caso el país, que se ha movilizado en contra de la decisión que habían tomado a nivel legislativo. Es un buen ingrediente para nosotros, de tal forma a sacar el buen provecho. Como bien dijiste, Claudio, no hay cosas en sí malas, sino el uso que le damos a esas cosas. Exactamente. Creo que todas las cosas tienen que ver con el quehacer humano, absolutamente todas las cosas. El poseer dinero, el tener posesiones, el usar tecnología, el estar en los medios, tiene que ver neta y exclusivamente con el quehacer humano. Ahí nosotros decidimos desde nuestra libre elección si lo hacemos para bien y lo hacemos para mal. Es interesante lo que decíamos en el corte, el tema del poder ciudadano. Años atrás el poder ciudadano era solamente a través del voto, yo elijo. Fue un poco avanzando el tema social y se empezaron con las marchas, manifestaciones. Yo me manifiesto. Yo me manifiesto. Hoy el poder ciudadano está residente en las redes sociales. Por eso es tan interesante. Pero y es tan fuerte y tan rápido todo, Alejandro, que te asusta prácticamente. ¿Te acordás el marzo paraguayo también, de una u otra manera, fue convocado a través de la comunicación, pero también a través de las redes, que en un instante? Fue distinto, pero también fue un el tema golpe, de medios. Claro, también fue eso, reconozcamos, ¿verdad? Pero la instantaneidad y la rapidez es algo asombroso en eso. Sí. Pero toda la vida fue así, por elegir lo bueno o elegir lo malo. Antes eran libros nomás. Vos podías elegir un libro bueno y fantástico, pero podías escoger un libro malo y estar metiéndote en un mundo terrible, ¿no? Y bueno, todo Claudio, eso no va a cambiar nunca. Claudio, vos que trabajás con jóvenes también, yo escuché por ahí una frase que dice, antes era, dime lo que contiene tu muro y te diré quién eres. Algo parecido a eso también, ¿verdad? Sí. En cierto modo... Antes de nuestra época, creo que Alejandro también estaría por ahí cerca, queríamos saber cómo era el temperamento, el carácter de ese joven, entrar a su pieza. Sí, claro. Hoy tenés que entrar a su muro. Exactamente. O de pronto, anteriormente, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos en la iglesia, para ver cuán espiritual éramos, nos ponían a jugar fútbol. Ahí se medía, ¿verdad?, la espiritualidad. Ahora, otra de las cosas que tienen las redes sociales y los muros, que crean conceptos. Por eso uno tiene que ser sumamente cuidadoso, lúcido, como para qué es lo que va a publicar, qué es lo que se va a decir y no decir, porque es así, eso tiene un fuerte impacto y crea conceptos. Esto es interesante, las redes sociales crean conceptos, las redes sociales crean opinión,
las redes sociales crean conciencia. Por eso la importancia de la red social para la iglesia y para el mensaje. Y yo diría que crean antecedentes. También, porque, correcto. como decimos mayormente con esa frase, a palabras sueltas, ¿verdad? No hay vuelta prácticamente. Y lo que vos publicás, aunque quieras corregir, ya quedó y ya te queda un antecedente. En muchos casos se ha utilizado inclusive a nivel político o a nivel también de nación, porque uno ha comentado o ha opinado con respecto a la manifestación, qué sé yo, de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, y le niegan hasta la visa misma a la entrada al país, en algunos casos. Sí, sí, o sea, evidentemente uno se expone ante es un medio donde vos te pones a full. Y ¿Vos crees? tu pensamiento, todo, tus datos, todo, o sea, es de cuidar en ese sentido. También hay que saber manejar, y para eso es un buen proceso, una buena enseñanza. Lógico, hay que conocerlo. De todo eso. Es como utilizar, como vos bien dijiste, un medio de comunicación, utilizar un auto también requiere su conocimiento y también su responsabilidad. O la moto, ¿verdad? Interesante. Algo que quería destacar también contigo, Alejandro, es el hecho de buscar que la iglesia pueda estar aprovechando. Y al máximo, por ejemplo, ¿cómo vos verías el hecho de que llamamos, él es mi hermano, él es el miembro de mi iglesia, pero después decimos, están las ovejitas online? ¿Cómo se da? Está la iglesia virtual. ¿Cómo manejas todo eso? Bueno, de hecho creo que hay gente que trabaja mucho en la iglesia virtual. Y hacen un pastorado incluso, y discipulado, y con mucho éxito en ese sentido, porque ahí se abren, las personas se abren de una manera un poco más libre, quizás. Mucha gente tiene dificultad de llegar personalmente a hablar con el pastor y presentar un problema, y ahí se crea otro tipo de intimidad, ¿no? Entonces, todo es válido para poder llegar a salvar a una persona, a corregirla y todo eso, ¿no? Pero hay que saberlo hacer, o sea, quizás el pastor que está en el púlpito no lo va a poder hacer, pero hay otro que no puede estar en el púlpito, pero puede estar acá y lo puede hacer. Y a eso justamente iba. Claudio, como pastor también, sabes de que a veces es imposible alcanzar a 100, 200 personas. La mayoría de las ovejas van pidiendo, quiero que me atiendan, quiero que me atiendan. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero es lo que están diciendo prácticamente. Y es imposible estar atendiendo a cada uno. Pero este sistema, y fundamentalmente con los jóvenes, es un sistema interactivo, es personal, también puede expresar, y a veces el joven de hoy es mucho más dado a expresar a través de las redes sus sentimientos, pensamientos, que en forma cara a cara. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy tenemos un recurso con estas herramientas del mundo digital o de los medios que tiene que ver con la videoconferencia. Puedes hacer una invitación a una videoconferencia y vienen 100, 200, 300, 500, lo que fuere. Ese es una. El otro punto interesante es que los jóvenes detrás de una pantalla, de un monitor, pueden escribir mucho más que cara a cara. Se abren, cuentan cosas. Y hay algo que nosotros compartimos en el Congreso de COICOM, que es lo que titulamos empatía tecnológica. Es decir, nuestra mente, nuestro sistema neuronal, al momento que se sienta a escribir algo, no solamente se sienta a escribir algo porque a mí me gusta, sino que ahí en nuestro sistema cerebral está pensando a quién puede impactar y a quién puede llegar. Esto es tremendo, se llama la empatía. Nuestro cerebro trabaja así. Entonces, ahí está el secreto, ¿verdad? Yo estoy escribiendo algo, estoy posteando algo, pero mi mente está pensando. Sé que hay jóvenes que lo van a leer, sé que hay mayores que lo van a leer, matrimonios que lo van a leer, casi de manera inconsciente, pero sucede, lo que llamamos empatía tecnológica. Y creo que la iglesia cada vez más tiene que ser empática en lo que es tecnología. Y abierta también a estos cambios que se vienen, Alejandro. Mientras hablaban, estaba pensando, la vez pasada vinieron unos jóvenes a mi casa. Yo tengo todos mis hijos jóvenes, ¿no? Entonces, de repente se pusieron en la mesa de la cocina y se pusieron con la computadora y digo, ¿qué van a hacer? Y me dicen, no, a las 11 sale nuestro programa de radio. Ellos tienen su programa online y todos los sábados, 11 de la noche, algo así, ¡paf!
y vos ves que tienen 200 personas que lo escuchan, cosas así, ¿no? Y hacen un programa desde cualquier parte. Invertir en ese sentido, Alejandro, Claudio, una radio, una iglesia que tenga 100 a 500 miembros prácticamente, quiere decir, ¿cómo quiero impactar mi ciudad? Quiero comprar una radio. Mínimo te cuesta 100.000 a 150.000 dólares, eso, mínimo, ¿verdad? Ahora, estar teniendo radio online prácticamente las 24 horas a través de internet, ¿cuánto te cuesta? Quiero que pienses y después nos respondas, por favor. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos, mis amigos. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Para su comunicación, interactuando con nosotros, sírvanse por favor en comunicarse en las direcciones que aparece al pie de pantalla. ¿Cuánto cuesta y es rentable, es viable, Alejandro, sacarnos un poco la idea de tener una radio abierta, una radio comercial técnicamente hablando, y entrar en todo lo que es internet? Radio comercial es muy difícil, vos sabés que hay problemas de licencia y una serie de cosas que son costosísimos, ¿no? Por internet tiene un costo mucho menor, pero también tiene cierta dificultad de sintonía. Vos tenés que ganarte esa sintonía a través de las redes sociales y a través del contenido que vas a poner. Porque si no, tampoco no sirve, a no ser que quieras hacer una radio comunitaria que te sirva solamente para tu comunidad, nicho cerrado, grupo. En Tokio hay televisión para los mismos edificios, cerrados. ¿Sí? O sea, y se usa para que la gente esté comunicada y todo ese tipo de cosas. O sea, hay muchísimas cosas para hacer en cuanto a comunicación, pero hay que saber para qué lo vamos a usar. O sea, la accesibilidad también para una iglesia que no precisamente tengan las mejores cámaras, buenas cámaras, bueno, y automáticamente pueden sacarlos a internet. Filmar un culto, filmar un mensaje. Sí, nosotros tenemos un pequeño problema acá en Paraguay con el tema del internet por la velocidad del internet. Entonces eso limita un poco. Todavía está... Yo creo que en breve algo va a suceder en ese sentido. Tiene que suceder. Pero es así. Tampoco necesitas el tipo de cámara que se usa en un canal ni nada por el estilo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, también hay que ver qué le pones a ese contenido, a esa programación. Y llenar mediodía o 24 horas es todo un tema. Es todo un tema. Muy bien, Claudio, el desafío final que darías a los pastores, a los jóvenes, a los líderes de cara a saber aprovechar justamente las redes sociales, los medios de comunicación. Bien, y estaba pensando en las palabras que dijo Jesús, hablando del reino. El reino es como una pequeña medida de levadura que una mujer puso en la masa hasta que todo fue leudado. Para poder influenciar, la levadura no funciona lejos de la masa. La masa no puede leudar sin la levadura. Entonces la levadura tiene que estar en la masa. La iglesia tiene que estar en los medios, la iglesia tiene que estar en las redes sociales, la iglesia tiene que estar influenciando. Y la conclusión es, para influenciar, simplemente hay que ser parte. Pero para ser parte hay que estar preparado. Muy bien, palabras finales y algo que me gustaría que compartas un poco de estos datos que estás teniendo aquí, que esto es gracias a Dios todo realmente. Vos entrás en internet y te fijas un poco en... Hay empresas que hacen mediciones locales y otras internacionales. Y entonces de repente entré en una y nos da un dato muy importante. Los noticieros son uno de los programas más vistos en casi todos los canales, ¿sí? Pero hace una referencia a 2 canales sobre sus noticieros y hace una referencia de este canal que dice que tiene un programa religioso, Dios con nosotros, dentro de lo más visto de la señal. Mira. Y da 5 pautas después de los programas más vistos en esta señal. Y está primero Dios con nosotros, después viene la selección, hablando en familia, 30 minutos y el diálogo, ¿no? O sea, son los programas que... Eric, aquí tenés un dato muy interesante para compartir con la teleaudiencia. Estamos compartiendo con la teleaudiencia, pero con nuestro productor, justamente.
Y bueno, palabras finales, Alejandro, en el marco justamente de este tema, el impacto de las redes sociales que hemos tocado hoy aquí en Dios con nosotros. Yo creo que hay que permitir que esto se use de una manera útil y que sirva, y sobre todo también que se entienda de que los contenidos tienen que ser amplios, no nos tenemos que encerrar en un solo formato para evangelizar. Hoy por hoy los mismos evangelistas grandes de toda parte del mundo que vienen y van, innovan mucho. Una innovación impresionante a lo que era en 20 años, 30 años atrás. Así que bueno, tenemos que mirar un poco más allá, tenemos que mirar también, no es solo lo que pasa acá en Paraguay, es lo que pasa alrededor, en todas partes del mundo, hoy por hoy. Esa es la globalización y nos hace pensar de que tenemos que usar esto a favor. Amén. Sí. Que así sea. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Darío. Un placer estar aquí con ustedes. Que Dios bendiga tu vida ricamente. Gracias. Alejandro, el mismo deseo. Muchas gracias igualmente, Darío. Mis amigos, tenemos que cerrar nuestro encuentro de esta noche. Fue un placer poder acompañarles y el deseo de siempre de que Dios bendiga ricamente su vida y los acompañe también. Será hasta una próxima entrega. Dos trocitos de madera ya te echaron el... Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.